Somos www.cielosabiertosturradio.com, una emisora que cubre tu vida las 24 horas del día. Cielosabiertosturradio.com. Cielos abiertos, pasaporte a una nueva vida. En cielosabiertosturradio.com, nuestro pastor invitado, Juan Manuel Vaz. Hermanos y hermanas en el Señor, nos encontramos para seguir adelante con nuestras series de estudios bíblicos y en esta tarde queremos compartir con ustedes el mensaje de Apocalipsis y el capítulo 5. Hemos titulado este mensaje El libro sellado y el Cordero. Creemos que son los dos temas centrales que vamos a estar tratando a lo largo de este estudio. Por un lado, el rollo o pergamino o libro que se encuentra sellado en la mano de Dios, y por otro lado, aquel que es digno de desatar los sellos y de abrir el libro, el Cordero, y la adoración que tanto ancianos, querubines y ángeles le brindan a aquel que es digno de abrir el libro y desatar los sellos. Así que vamos a pedir la dirección de Dios, vamos a orar. Siempre lo diré, si Dios no obra a través de los mensajes, en vano es lo que hacemos, en vano hablamos, en vano exponemos, en vano enseñamos, si no es Dios el que obra a través de las enseñanzas. Y es por eso que vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en sus manos pidiendo solo una cosa, y es que su palabra se exponga con fidelidad y que pueda ser de edificación para el cuerpo de Cristo, para su pueblo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu gracia derramada sobre nosotros, entregando a tu Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, por habernos dado el don de la fe, por habernos llevado al arrepentimiento, por hacernos nacer de nuevo y por llamarnos hijos, y ahora poder nosotros llamarte Padre y poder hablar contigo. Todo eso lo debemos a la obra, muerte, resurrección y gloriosa ascensión de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Venimos, Señor, con temor y reverencia ante ti. Venimos, Señor, delante de tu palabra con respeto, sabiendo, Señor, que es inspirada por ti, inerrante, suficiente, poderosa, autoritativa. Y te pedimos, Señor, que en este tiempo que vamos a compartir de enseñanza, tu palabra pueda ser de edificación para nuestras vidas, que tu palabra pueda hablar a nuestros corazones, que tu palabra pueda exhortarnos, consolarnos, animarnos, fortalecernos, pero sobre todo, que tu palabra ponga nuestros ojos en Cristo, el que está sentado en el trono, en el Cordero de Dios, y que podamos exaltarlo, Señor, sobre todas las cosas. Padre, háblanos a través de tu palabra, es lo que te pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos entonces, hermanos, a dividir el estudio de hoy en dos secciones. Por un lado, como dijimos, el libro sellado lo vamos a hacer de los versículos 1 al 7 y luego vamos a hacer la segunda parte, que es el Cordero, y vamos a hacer los otros versículos del capítulo. Así que vamos con la primera parte, el libro sellado, y vamos a estar leyendo Apocalipsis capítulo 5 y versículos 1 al versículo 7, y dice así la palabra del Señor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos?
y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi en el trono, entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Vamos entonces, como hacemos de costumbre, a analizar versículo a versículo el contenido de este capítulo, que creo que va a ser un tesoro para nuestros corazones. Quiero recordar un poco lo que habíamos visto en el capítulo anterior. Habíamos visto esos 24 ancianos en sus 24 tronos, rodeando a uno que estaba en el trono, a Dios, y cómo estaban postrados en adoración. Recuerden, vestidos de vestiduras blancas, con unas coronas de oro, que ellos se postraban y colocaban las coronas a los pies del que estaba en el trono. Veíamos también otras figuras, que eran los 4 seres vivientes, que habíamos explicado haciendo la similitud con el texto de Ezequiel capítulo 1 y capítulo 10, llegando a la conclusión de que esos 4 seres vivientes eran querubines. Ahora salimos de esa escena, estamos más o menos viendo una escena similar, pero ahora el foco se va a poner en otra persona, a la que Juan va a describir como el cordero, como el león, como la raíz de David. Y vamos entonces a ver esta enseñanza que estoy seguro que traerá mensajes de mucha edificación para nuestro corazón y nos volverá a recordar quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos al versículo 1 entonces y leemos: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Hermanos, cuando nosotros leemos esta frase, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro, muchas veces las palabras que se utilizan para la expresión libro suelen ser palabras que más bien se asemejarían a la expresión rollo. Es decir, no podemos pensar cuando nosotros leemos este texto en lo que nosotros conocemos como un libro. Si nosotros vemos este pasaje, debemos entender cuándo fue escrito este pasaje. Y a ver si tengo, miren, aquí tengo uno a mano, de los que está leyendo mi esposa con las jóvenes, Pureza y Pasión. Nosotros no podemos creer que esto es lo que Juan está diciendo, que Juan dice que esto es lo que ve en la mano derecha como tal. Porque nosotros sabemos cuándo aparece la imprenta, cuándo empezamos a entender y a disponer de libros tal y como lo que tenemos ahora. Y sabemos más bien que entonces las dos cosas que eran más comunes en el contexto cultural y social de la época eran o bien rollos, o bien pergaminos. Pero a eso se está refiriendo Juan. No debemos tampoco alarmarnos por el detalle de qué tipo de papel tenía, si era un papel grueso o fino, con qué tipo de caligrafía estaba escrito, pero vamos entonces a lo que Juan está diciendo. Parece un libro escrito por dentro y por fuera, pero este libro tiene una peculiaridad. Está sellado con 7 sellos. Está completamente cerrado, no se puede abrir, no se puede ver su contenido. Y es muy probable que ese rollo, ese libro, ese contenido se esté refiriendo al decreto de Dios, al plan de Dios, a los propósitos de Dios. Y obviamente que estuviera cerrado era alarmante, porque si el libro no se abría, que probablemente contenía los decretos de Dios, las promesas de Dios, el plan de redención de Dios que se iba a ir culminando hasta la victoria final, eso era alarmante, era preocupante, era triste. Porque no abrir el libro no era solo que no conoceríamos esos decretos, o no era solamente que no conoceríamos ese plan, sino que no se llevaría a cabo.
Piensen en ese rollo. Apocalipsis 6:14 dice, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. ¿Por qué uso esa expresión? Porque la expresión que aparece aquí como un pergamino que se enrolla es una expresión muy similar a lo que está haciendo referencia que tiene Dios en su mano derecha. Así que tenemos esta escena, un rollo probablemente sellado con 7 sellos, Entonces nos encontramos que ese plan, ese propósito, ese decreto está completamente sin revelarse, sin abrirse, sin darse a conocer. Nadie puede verlo, nadie sabe lo que está escrito, nadie sabe lo que contiene, pero no solo eso, sino que si no se abre, no solo no sabremos, como hemos dicho, su contenido, sino que no veremos su cumplimiento. Si solo se tratara del contenido, no vemos la necesidad de que Juan llore amargamente o llore desconsolado, como veremos luego. Pero lo que sí podemos entender es que se refiere a su cumplimiento, y ahí podemos entender las lágrimas posteriores de Juan, como diciendo, si esto no se abre, el plan, el propósito de Dios, entonces no se llevará a cabo, su promesa no llegará a su cumplimiento final, su plan redentivo no llegará a su cumplimiento final, y entonces sí entendemos el llorar desconsolado de Juan. Entonces encontramos ese rollo cerrado, 7 sellos. Aparece la palabra 7 otra vez como algo perfecto, ¿verdad? Como esa perfección de Dios establecida muchas veces en el número 7, como lo vemos en la creación y como lo veremos en otras escenas y también en otras descripciones en este mismo capítulo de hoy. Entonces ese rollo sellado no se puede abrir, y nos encontramos ahora en escena a un ángel poderoso. Lo describe así, no dice simplemente un ángel o un ser celestial, sino que Juan narra, escribe la visión que está teniendo desde el capítulo anterior, como hemos visto, y ahora dice que ve a un ángel poderoso, el cual hace una exclamación. Versículo 2. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Entonces vemos que al ver la escena, poco a poco vamos a ir dibujando en nuestra cabeza, como lo hicimos la semana pasada, esta escena. Hay alguien en el trono, Dios Padre está en el trono, y en su mano derecha hay un rollo que contiene el decreto, el plan, el propósito de Dios, que lleva a una promesa final, a un cumplimiento final, pero hay un problema. Está escrito por dentro y por fuera, pero nadie puede abrirlo. Nadie puede ver su contenido, nadie puede conocerlo porque está sellado con 7 sellos. La imagen que yo me hago es como, ¿han enrollado alguna vez un pergamino así o le han escrito poesías a sus mujeres y las han enrollado así bonito? O si no, piensen en, no sé, el papel de cocina ese que viene enrollado. Pues, ¿saben la primera hoja, que es la que siempre está suelta? Imagínense al filo de esa hoja 7 sellos, 7 sellos. Que no permiten que eso se abra. Los sellos que se utilizaban antiguamente probablemente eran a partir de cera y cosas similares, con el sello que se ponía normalmente de la casa real, o incluso empresas o personas particulares tenían sus propios sellos. Hasta hoy hay gente que los usa, pero ya esto está quedando obsoleto. Estamos en la época del correo electrónico, me parece que los sellos ya no están tan presentes. Quizá en lugares donde monarquías o familias de alto nivel político, social, todavía puedan tener, o al menos para el recuerdo o de recordatorio del pasado, quizás sus sellos familiares. Entonces encontramos eso, el pergamino, el rollo cerrado al final en el filo con 7 sellos. No me los imagino puestos así de forma desordenada, me los imagino al filo de la hoja, uno detrás de otro, los 7 sellos. Y un ángel clamando a gran voz, ¿quién puede abrir? ¿Quién es digno de abrir y desatar los sellos? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Entendemos que cuando Juan dice que clama a gran voz,
Es como si ese ángel estuviera levantando esa pregunta para todo el universo, para el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Es como si el ángel estuviera hablando a una voz para que cualquier cosa creada pudiera escuchar la pregunta, como diciendo, si hay alguien en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, que es digno, va a escuchar esta pregunta y va a decir, yo soy digno, yo soy digno, yo puedo abrir el libro, yo puedo desatar los sellos. Eso es lo que está expresando Juan cuando dice que el ángel clama a gran voz. Una voz portentosa, poderosa, destruyendo para que cualquier persona en cualquier rincón del universo, cualquier ser creado, pudiera responder a esa pregunta, ¿quién es digno? No es quien puede, como hablando de fortaleza, quién tiene la fuerza para desatar los sellos, quién tiene la habilidad para desatar los sellos, quién tiene el intelecto para desatar los sellos. La palabra es quién es digno. ¿Quién es digno? Ya no se trataba de fortaleza, era un ángel poderoso. Si se tratara de fortaleza, quizá él lo podía hacer, o un querubín. Pero no habla de fortaleza, habilidad, intelectualidad, es quién es digno. ¿Quién merece abrir ese libro? ¿Quién es digno para poder abrir ese libro? Y vemos la respuesta contundente en el versículo 3. Absolutamente nadie. Y eso es lo que trae desconsuelo al apóstol Juan. Versículos 3 y 4. Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Nadie era digno. Ningún personaje de la historia, ningún ser creado, ningún ángel, ningún serafín, ningún querubín, ningún arcángel, ningún ser creado espiritual y ningún ser creado humano, ningún personaje que estuviera vivo, ningún creyente que estuviera vivo, absolutamente nadie. Y yo incluyo aquí incluso los que estaban quizá en la presencia del Señor. Aquellos que ya habían sido personajes históricos que pertenecían al pueblo de Dios. Piensa a lo mejor en Moisés, en Abraham, en David, en Josué, en los profetas, quizá Isaías, Jeremías, Elías. Piensa en los apóstoles. Piensa en todos los que han existido a lo largo de la historia. Y la respuesta es nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro y mirar su contenido. Eso nos trae una enseñanza. Hermano, es una lección de humildad para nosotros. Saben, yo quiero hacer una reflexión breve, un minuto, para que te la lleves al corazón. A veces creemos que somos dignos y cuando creemos que somos dignos llega a nuestro corazón una serie de cosas que hacen daño y no son propias del carácter del creyente, porque no son propias del carácter de Cristo. Cristo es el único digno. Cuando el ser humano, alguno de nosotros, se cree digno, lo que llega a nuestros corazones suele ser altivez, suele ser soberbia, suele ser arrogancia, suele ser jactancia. Ejemplos que yo puedo dar. Habían personas a lo largo de la historia que creían que los blancos eran dignos y los de color, los negros, afroamericanos, cualquier otra raza, que no hay otra porque es la raza humana, pero cualquier otra etnia o cultura ya no era tan digna. El creerse dignos llevó a esclavitud, llevó a maltrato, llevó a racismo, y hasta el día de hoy hay atisbos de racismo en el corazón de muchas personas que creen que hay unas culturas que son dignas y otras que no son dignas. Por mucho tiempo se creía que el hombre era digno y la mujer no era digna. Y eso trajo una distorsión del modelo de Dios, del plan perfecto de Dios, del diseño perfecto de Dios, trayendo machismo a muchas personas y a muchos corazones. Porque alguien creía que era más digno que otra persona o que era digno.
Ahora vivimos un tiempo al revés, en que mujeres creen que son más dignas que hombres, que los hombres son indignos, y eso ha traído el feminismo. En la iglesia hay personas que creen que son dignas y merecen cargos, y merecen ser figuras autoritativas, y merecen ser líderes religiosos, y están por encima de los otros que no son dignos. Y yo merezco eso en la iglesia porque yo soy digno, porque mira cómo yo me visto, mira cómo yo hablo, mira cómo yo me comporto, mira cuánto yo oro, mira cuánto yo ayuno, mira cuánto yo ofrendo. Entonces yo soy digno, y no ese hermano que lleva una vida espiritual tan pobre. Cuando el ser humano se empieza a creer digno, empieza a llenarse de soberbia, de orgullo, de arrogancia, empieza a compararse con los demás, empieza a creer que él es más digno que otros, más importante que otros, más bueno que otros, más listo que otros, más sabio que otros, más capaz que otros. Entonces empiezas a hacer esa línea comparativa entre esto es lo digno, esto es lo indigno, y yo estoy aquí y esas personas están aquí. Pero cuando leemos el versículo 3, es un baño de realidad. ¿Quién es digno de abrir el libro? ¿Quién es digno de desatar los sellos? Nadie es digno. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie es digno. A mí esas palabras me hacían pensar en otras palabras que cita el apóstol Pablo, citando el Antiguo Testamento cuando dice, no hay nadie bueno. No hay ninguno justo, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. A una se hicieron inútiles. A una se descarriaron. Es como cuando Jesús se encuentra con ese joven rico y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y ese es Dios. Entonces debemos recordar que si nosotros ostentamos un cargo, si nosotros ostentamos una profesión, un oficio, un ministerio, si nosotros tenemos alguna capacidad intelectual o alguna habilidad, don, talento, debemos recordar siempre que es solo por pura gracia. No somos buenos, no somos joyas preciosas, dignas. No, fuimos comprados a precio de sangre, pero no teníamos valor. Éramos viles pecadores. Y ahora somos pecadores redimidos por la sangre del Cordero y siendo santificados por la poderosa obra del Espíritu Santo. Pero recuerda, cuando alguien o algo en tu corazón te haga pensar que tú eres digno, recuerda la respuesta que dio el universo, la respuesta que dio toda la creación. ¿Quién es digno? Nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra es digno de abrir el sello, de abrir el libro, y desatar sus sellos. ¿Qué provoca esto en Juan? Versículo 4. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro, ni de mirar su contenido. Entonces es ahí cuando yo entiendo las lágrimas de Juan. Si yo pensara que solamente información, es decir, mira Juan, lo que está en el libro es lo que va a pasar, lo que voy a hacer, pero aunque no se abra va a pasar, entonces Juan, tranquilo, vale, nadie lo sabe, nadie lo lee, será un misterio, pero Dios es soberano y al final Dios reina y Dios vencerá, entonces podemos estar tranquilos. Pero Juan llora desconsolado y entonces yo entiendo que esas lágrimas no es solo por el conocer el contenido del libro, sino por el hecho también primordial de que Juan entiende que si no se abre el libro, si no se abre el rollo, si no se desatan los sellos, su contenido no se llevará a cabo. Está a punto de mostrar todo lo que va a pasar, la final victoria del Señor, cielos nuevos y tierra nueva, la promesa de redención no solo para la humanidad, sino para la creación cumplida en su punto máximo y final. Y si no se abre, Juan piensa, no va a pasar, no se llevará a cabo. Y entonces llora desconsolado. Y repito otra vez, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Pero ahora
ya no es un ángel poderoso, ya no es un ser celestial, un querubín o un serafín, ahora es un anciano el que se dirige a Juan y les dice unas palabras que traen mucha esperanza. Versículo 5. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y esa es la frase, ha vencido. No es en vano que lo diga uno de los ancianos. Los ancianos, como dijimos, representantes del pueblo de Dios, conocían que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cordero de Dios, había venido. El Mesías había venido, había vivido una obra perfecta, una vida perfecta, había realizado una obra perfecta, había realizado un ministerio perfecto, un cumplimiento de la ley perfecto, y había ido enmudecido a aquella cruz, donde había cargado con nuestros pecados, haciendo una obra expiatoria perfecta, siendo sepultado, pero venciendo a la muerte, a Satanás, venciendo el pecado, y al tercer día resucitando de forma gloriosa y tiempo después ascendiendo a la diestra del Padre. El pueblo de Dios sabía que había un vencedor. Había alguien que, a diferencia de cualquier persona creada sobre la tierra, sí había vencido al pecado, sí había vencido a la muerte, sí había vencido a Satanás, sí había vencido a las tinieblas, y por lo tanto había alguien que sí era digno. Y esto es lo que ese anciano le dice a Juan: el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, ha vencido. Y cuando las cosas se descontrolan, cuando las cosas empiezan a ponerse grises y oscuras, recordamos que Cristo ha vencido. En la cruz ha vencido. Y ya no hay que tener temor, ya no hay que tener preocupación, ya no hay que tener desconsuelo, angustia, perder el sueño o dejar de dormir pensando en qué será de mí mañana. Lo que sí sé es que Cristo ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, ha vencido a Satanás, ha vencido las tinieblas. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido y ha vencido. Él ha vencido. Y vamos a ver la descripción que hace de él, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En primer lugar, se refiere a él como el león de la tribu de Judá. Y vamos a leer, por ejemplo, para entender esto un poco, Génesis capítulo 49, versículos 9 y 10. Cachorro de leones Judá, de la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá. Primero empieza a hacer una descripción de Judá y lo relaciona como con un león. Y luego hace otra introducción importante a un dato que tiene que ver con Judá y un cetro, un reinado. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Así que una de las expresiones que relaciona Juan era la relación del Mesías con Judá, y por eso se refiere a él como el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. Pero por otro lado, hace otra mención. Ahora la raíz de David, a quien se le había dicho que un descendiente suyo también heredaría un trono que reinaría para siempre. Pero ahora no se refiere a él como el fruto de David, es la raíz de David. Y esta expresión es importante. La raíz no depende del fruto, el fruto depende de la raíz. Si tú cortas la raíz no hay fruto, pero si tú mantienes la raíz en tierra y la trabajas, es lo que va a dar fruto. En este caso no es David la raíz que como fruto dio al Mesías, sino que ahora Juan está haciendo como una inversión de orden y está diciendo ahora es el Mesías, que es la raíz que
dio fruto a David. Está uniendo al Mesías con el linaje de David, pero está a la vez demostrando la superioridad del Mesías sobre David. Está recordando a las personas que el Mesías era linaje de David, descendiente de David, pero está recordando también que el Mesías es superior a David, que él es la raíz. En Mateo 22, 41 al 45 leemos: estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta diciendo: ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron: de David. Él les dijo: entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es él su hijo? ¿Cómo es él su hijo? ¿Qué está enseñando Jesús a los fariseos? Que el que venía quizá descendiente de David, que tenía esas promesas de un trono eterno y un reino eterno, era superior a David. No era un hijo a nivel humano, físico, sino que era linaje, era descendencia, pero era superior a David y era Señor de David. Y Jesús lo deja claro. ¿Cómo será hijo si él le llama Señor? Es descendencia, es del linaje, pero es Señor de David. Y ahí estamos, hermanos. Empezamos la escena con desesperanza y desconsuelo. Dios con un rollo, con sus decretos, sus propósitos, sus promesas de redención para cumplirse en la eternidad, en el final. Esas promesas que tanto se aguardan y se esperan, sin embargo, sellado con 7 sellos. ¿Y quién es digno? ¿Quién es digno? Nadie es digno. Pero aparece una voz de esperanza, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él ha vencido, por lo tanto, él es digno. Él es digno. Este león de Judá, la raíz de David, ha vencido sobre la cruz y se ha ganado el derecho de abrir el libro y desatar sus sellos. Es decir, se ha ganado el derecho de gobernar. Se ha ganado el derecho de tener la autoridad. Se ha ganado el derecho de tener todo el poder y tener todo el dominio. Él es digno. En aquella cruz, resucitando gloriosamente al tercer día, venció a la muerte, al pecado, a Satanás, y ahora se ha ganado el derecho de decir: ahora sí hay alguien digno. Hay alguien digno de tener toda potestad, como dijo a sus discípulos, en el cielo y en la tierra. Hay alguien digno de tener el cetro. Hay alguien digno de tener la vara. Hay alguien digno de tener el trono y reinar por toda la eternidad. Hay alguien digno de abrir el rollo. Hay alguien digno de desatar los sellos. Hay alguien digno de llevar a cabo el cumplimiento de las promesas y reinar sobre ese pueblo por toda la eternidad. El Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Vamos a ver ahora versículos 6 y 7. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Del que estaba sentado en el trono. Y es curioso, porque el ángel que le ha dicho a Juan: Juan, tranquilo, el león de Judá y la raíz de David han vencido. Entonces yo imagino a Juan apartando ligeramente su mirada en medio de toda esa escena y no sé, esperando ver a la raíz de David, esperando ver a un león quizá rugiente, asombroso y majestuoso, pero de golpe Juan ve otra cosa. Escucha una voz que le dice: el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido, y de golpe se gira, y lo que Juan contempla y nos describe: y vi a un cordero como inmolado.
No solo Juan ve a un cordero, yo quiero que imagines por un instante la escena. La descripción de Juan es un cordero inmolado, 7 cuernos, 7 ojos. Entonces vemos a Juan viendo a un cordero, pero no un cordero fuerte, no un cordero poderoso en el sentido de músculo, de grande, de tamaño, no un cordero con lana perfecta, blanca y limpia. Lo describe un cordero como inmolado. Y eso nos hace entender que lo que hizo digno al Cordero de Dios, que lo que hizo digno a Jesús de poder abrir el libro y desatar los sellos fue su sacrificio. Su sacrificio. En aquella cruz no solo pagaba por nuestros pecados, sino se estaba ganando el derecho de ser digno de abrir el libro y desatar los sellos. En aquella cruz estaba ganándose el derecho de gobernar y reinar por toda la eternidad. En aquella cruz se estaba ganando el derecho de sentarse a la diestra de Dios. En aquella cruz se estaba ganando el derecho de vencer y estar por encima de las tinieblas. En aquella cruz Él lo estaba mostrando, su obra completa. No solo amor hacia los pecadores que iba a redimir, sino su plenitud, su dignidad, su majestad, y marcado y sellado todo con su resurrección y ascensión. Entonces es ahí donde Juan pone sus ojos y ve a un cordero como inmolado. Y lo imagino así, magullado, golpeado y cubierto de sangre. Y la palabra cordero es una palabra que se utiliza mucho más que león y mucho más que raíz de David cuando nos referimos a Jesús, sobre todo en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos textos. Juan 1:29 leemos: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, Juan Bautista en este caso, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O primera de Pedro 1:19, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. O Hechos 8:32, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan, no abre él su boca. Y nos encontramos Éxodo 12:3, por ejemplo: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa, un cordero para cada casa. Así que el cordero que representaba aquella sangre que había guardado de la muerte al pueblo de Dios en medio de las plagas, aquel cordero pascual que se iba celebrando año tras año, generación tras generación, en medio de la nación de Israel. Ese cordero pascual era solo una sombra del verdadero cordero que había de venir. Ese cordero pascual tenía un significado, era un símbolo, era ilustrativo, representaba algo mucho más grande y glorioso que estaba por venir y que se muestra con claridad cuando llega cerca de las aguas del Jordán para ser bautizado por Juan Bautista, y Juan el Bautista lo mira y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel cordero sin tacha, sin mancha, perfecto, en obediencia, en comportamiento, en rectitud, en justicia, que con su sangre preciosa, rojo a carmesí, compró para sí un pueblo. Aquel cordero que como cordero que va al matadero no abrió su boca delante de los trasquiladores. Permaneció enmudecido cuando lo acusaban, lo insultaban y lo injuriaban. Permaneció enmudecido
cuando lo golpeaban y le daban latigazos, permaneció enmudecido cuando le clavaban la corona de espinas en su sien, permaneció enmudecido ante la burla de los soldados que lo golpeaban, tapándole la cara y luego le preguntaban ¿quién te dio? Permanecía enmudecido ante aquellos que habían visto cómo multiplicaba panes y peces y había sanado enfermos, levantado paralíticos, resucitado a los muertos. Permanecía enmudecido ante aquellos que habían visto cómo había echado fuera demonios de los endemoniados y que antiguamente lo alababan y ahora se burlaban, le daban la espalda. Permaneció enmudecido cuando sus discípulos salieron corriendo y lo dejaron. Permaneció enmudecido cuando el apóstol Pedro lo negó en 3 ocasiones. Permanece enmudecido cuando pasa ante Pilato y no se queja, ante Herodes y no se queja, ante Caifás y no se queja. Permanece enmudecido cuando el pueblo pide a Barrabás y pide la muerte para el Cristo. Como oveja que va al matadero delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Y es ahí en aquella cruz donde, habiendo permanecido enmudecido, habiendo vivido una vida perfecta, siendo inocente, puro, sin mancha, sin arruga, sin defecto, sin una palabra fuera de tono, sin un mal gesto, sin una mal mirada, sin incumplir un punto ni una coma de la perfecta ley de Dios, en aquella cruz, al grito de consumado es, tetelestai, Él consuma la obra de redención perfecta por la cual redimiría al pueblo de Dios, y en aquella cruz se gana el derecho de decir, Él es digno de abrir el libro y desatar los sellos. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahí sí ahora, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Él es digno. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido como un cordero inmolado, con 7 cuernos, con 7 ojos. Él es digno. Él ahí recibió todo el poder. Él ahí se adjudicó y mostró que era digno de recibir toda autoridad y el cetro para gobernar por toda la eternidad. Cuando vemos esta escena, aparecen dos características que podemos ver, que son los 7 cuernos, los 7 ojos. Y bueno, los cuernos usualmente representan poder, así que cuando vemos 7, el número de la plenitud o la perfección de Dios, y vemos cuernos, pues un poder perfecto, el grandioso poder que estaba en ese cordero, el poder absoluto, el poder total, el todopoder que se encontraba en el cordero, y los 7 ojos que representaban a los 7 espíritus de Dios. Nos podrían dar a entender 2 cosas. Por un lado, hay personas que creen que 7 otra vez representa lo perfecto y espíritus de Dios. Dios no tiene muchos espíritus, pero se refiere a la perfección y plenitud del Santo Espíritu de Dios. Y por otro lado, muchas personas piensan que los ojos lo que representan es ese conocimiento, como quien todo lo ve, la omnisciencia, la omnipresencia del Cordero, representando los 3 grandes quizá de los atributos que están en Dios: el Todopoderoso, el que todo lo sabe, el que en todo lugar está, su omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Pero lo que sí vemos es al Cordero, que se ha ganado el derecho de tomar el libro, y lo toma. Es la actitud, no es toma de te lo doy, sino que Él lo toma. Él lo coge porque yo soy digno, yo lo abro, yo me lo he ganado en aquella cruz, yo me lo he ganado al vencer la muerte y resucitar al tercer día, yo me lo he ganado con mi vida perfecta, yo lo he ganado con mi sacrificio perfecto, así que yo tomo el libro, porque yo soy digno de tomar el libro, de abrirlo y desatar sus sellos. Hebreos 2, 8, 9 leemos lo siguiente: todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a Él, todo lo ha sujetado bajo sus pies, al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos.
Mira lo que dice, aún no vemos todas las cosas sujetas a sus pies. Ya están todas las cosas. Dios le ha dado todas las cosas sujetas bajo sus pies, pero aún no vemos todas las cosas sujetas bajo sus pies. Lo que estamos experimentando ahora es una parte de lo que vamos a ver completo el día de mañana en la eternidad. Y vemos entonces a Jesús coronado con gloria, coronado con honor, y sabiendo que en aquella cruz, habiéndose hecho digno, habiendo podido tomar el libro, desatar los sellos, Él recibe esa potestad, como Él dice a sus discípulos, toda potestad. El Padre le da el reino. Tú eres digno, toma, para ti el reino, para ti el poder, para ti el dominio. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Lucas 19:12. Por eso dijo, cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Hermanos, les animo a estudiar esta parábola. Estoy haciendo mi serie de enseñanzas, de sermones en la vida y enseñanzas de Jesús, donde vemos encuentros con Jesús, parábolas de Jesús, enseñanzas de Jesús, como el Sermón del Monte. Vemos muchas cosas y he estado estudiando y preparando estas palabras de Jesús. Son preciosas, un mensaje maravilloso, pero les animo ya a ir leyéndolo en sus casas. Pero por ejemplo también tenemos Filipenses 2:9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y eso no es algo nuevo, o sea, se fue materializando en el Nuevo Testamento. Vemos como en el Nuevo Testamento se va llevando a cabo, pero era algo que ya había sido anunciado en el Antiguo Pacto, y lo podemos ver por ejemplo en los Salmos. Salmos 2:4 al 6. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. O el Salmo 110, 1 y 2. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro diciendo, domina en medio de tus enemigos. Domina en medio de tus enemigos. Entonces, ya hay una cosa que yo siempre lo explico de esta manera. Hay muchas personas que cuando visualizan el trono de Dios, ahora aparece Cristo en escena a la diestra de Dios. Y yo no sé cómo lo ven las personas. Las personas a veces creo que ven a Jesús como de pie, apoyado al lado del Padre, o ven el trono de Dios y el trono de Cristo. Pero hay una cosa que hay que empezar a entender, sobre todo a entender que Dios es uno en tres personas, pero es uno, y que la revelación que Dios va mostrando de sí mismo es distinta a lo largo del Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, y lo que podemos ver ahora con Jesús es que el trono de Dios y el trono del Cordero, miren, hay gente que dice que está uno al lado del otro, pero a mí una expresión que me enamora y me gusta mucho y que creo que es fiel a las Escrituras es el hecho de que el trono de Dios y del Cordero ahora son uno, están juntos en ese trono. Ya no son dos tronos, ya no son dos tronos distintos, sino que ahora, con ese derecho que se ha ganado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, con ese derecho que se ganó en aquella cruz, con su muerte, resurrección y ascensión, ahora Él está con Dios en el trono. Ahora el trono de ellos es un trono. Y eso lo explicaría más profundo, pero lo vemos, y al menos yo lo veo claramente en Apocalipsis 22:1. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Del trono de Dios y del Cordero. No habla de los tronos, porque diría, si fueran dos tronos, el texto sería, y me mostró dos ríos de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía uno del trono de Dios
y uno del trono del Cordero. Pero ahora dice, y yo vi un río de agua viva que salía del trono de Dios y del Cordero. Y esa expresión aparece más de una vez. La expresión de Dios y del Cordero. De Dios y del Cordero. El Cordero ahora también reina en el trono. Dios no se ha salido. No es que el Padre diga, me salgo del trono y ahora viene el Hijo al trono. Y no es que hayan dos tronos. Y no es que ahora el Padre diga, súbete a mi regazo. Sino que debemos entender que estamos hablando de Dios y no podemos estar intentando dibujar las cosas con nuestra mente humana, física, de carne y hueso. Es Dios. Pero lo que vemos ahora en esa expresión es que ahora el Cordero también está en el trono. Y ya no hay que decir el trono del Cordero o el trono de Dios. Ahora es el trono de Dios y del Cordero. Y de ese trono sale un río de agua viva. De agua viva. Puede ser un tanto confuso, pero espero que hayan entendido eso. Lo que sí sabemos es que Jesús reina. Apocalipsis 24, vemos esto. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Vimos un reinado, y no solo de Cristo, sino también de otros. Vi tronos, se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad. Ya Cristo no reina solo, sino que hay alguien reinando también con Cristo. El pueblo de Dios está ahí, reinando con Cristo. Vemos Apocalipsis 20, 2 y 3. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró, y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahí vemos un momento significativo en la historia. El reinado está por encima de Satanás, está por encima de cualquier creación. Cristo reina, su pueblo reina y Satanás apresado. Y es curioso la expresión que hemos visto en el versículo 2 y 3. Y lo selló sobre él. El mismo que era digno de desatar los sellos, ahora tiene la autoridad de poner sellos y encerrar a quien quiera. Lo que quiero enseñarles con esta escena es que el Cordero, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cordero como inmolado con 7 ojos, con 7 cuernos, reina. Él reina sobre la creación, reina sobre Satanás, reina sobre los demonios, reina sobre todas las cosas, porque Él es digno y se le ha dado toda la autoridad. Vamos a terminar de una manera quizá más breve con la segunda parte, la adoración al Cordero. Ahora hemos visto la escena triste que empezaba, la esperanza y el Cordero puesto en alto. Dije algo la semana pasada que quiero recordar. Piensen esto. No piensen que esto es lo que ustedes van a estar viendo toda la eternidad, porque Cristo ha aparecido y aparece en más de una escena de Apocalipsis de distintas formas. Ahora ha aparecido como un Cordero inmolado, con ojos y cuernos, pero ustedes saben que no esperan tener a Jesús así toda la eternidad, como un cordero destrozado con 7 cuernos y 7 ojos. Pero son escenas que Juan está visualizando, que el Señor está entregando mediante esta revelación a Juan, que tienen un significado, que son un símbolo, que simbolizan algo y tienen un significado, y que están trayendo una enseñanza y un mensaje que Juan quiere transmitir a la iglesia, al pueblo de Dios. Y ahora vemos, después de esto, Juan pasa de las lágrimas a ver al Cordero, y ahora vemos lo más precioso, la adoración al Cordero. Versículos 8 al 14. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos,
Y el número de ellos eran miríadas de miríadas, millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Y los ancianos se postraron y adoraron. Vamos entonces a ver algunas cosas, detalles de estos versículos. En el 8 vemos que aparecen instrumentos. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Vemos lo siguiente, vemos los 4 seres vivientes, que hemos dicho en el capítulo 4 que eran querubines, según Ezequiel 1 y Ezequiel 10, y los 24 ancianos. ¿Y qué actitud toman los ancianos? Se postran ante el Cordero. En el capítulo 4 habíamos visto exactamente lo mismo, que los ancianos se postraban y colocaban sus coronas a los pies del que estaba en el trono, y ahora se postran delante del Cordero y empiezan a adorar al Cordero. Y dice que cada uno de ellos tenía 2 cosas. Los ancianos tenían 2 cosas. Repito, son símbolos, son símbolos. No vamos a pasar toda la vida en la eternidad con un arpa y una copa. Todavía no, la puedo soltar ya, la puedo soltar ya. Son símbolos, son enseñanzas. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué tienen? Por un lado, cada uno tenía un arpa, y por otro lado, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El arpa no nos dice lo que es. Las copas sí nos lo dicen. Nos dice que el arpa, por ejemplo, podemos pensar que puede ser alabanza, adoración. Habían instrumentos que se utilizaban y es curioso. Hasta el día de hoy existen iglesias muy conservadoras. Sobre todo, el medio reformado tiene esto. El medio reformado tiene la costumbre, ahora no tanto, pero hay algunos, los más conservadores, que casi demonizan los instrumentos. No creo que los instrumentos sean impedimento en la alabanza. No creo que los instrumentos sean algo que debemos demonizar como si fuera algo perjudicial para la alabanza. Y a mí me decían: no, pero es que lo primordial en la alabanza es la voz de la iglesia. Y es cierto, es cierto. Yo creo personalmente que si los instrumentos suenan, pero la iglesia no canta, no sirve. Que los instrumentos es como un acompañante para que la iglesia entone las alabanzas. A mí, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el rock antiguamente. Me sigue gustando el estilo. El rock más clásico, y realmente hay muchos grupos que hacían su solo de batería, su solo de guitarra, pero ¿qué haces? Ahí brillas. Era para brillar, es simplemente para demostrar talento, habilidad y brillar. No creo, por lo tanto, que en un culto a Dios, donde es Dios el que debe brillar, debe haber un solo de guitarra o de piano o de batería, porque no debe brillar el talento del músico, del guitarrista o del pianista. Debe brillar el Señor, debe ser exaltado el Señor. Pero no veo nada de malo en que los instrumentos acompañen las voces de la iglesia, y no creo que la Biblia ponga límites. Bueno, un piano sí, pero nada más. Bueno, un piano y una guitarra, pero acústica, no eléctrica. Miren, hay gente que toca la guitarra acústica tan mal que hace más ruido que una eléctrica bien tocada. Sí, hay verdad que hay músicos que cuando tocan la batería parece que están golpeando latas y no saben, y hacen más ruido que otra cosa y perjudican más a la alabanza que ayudan. Pero hay buenos músicos que hacen un acompañamiento sutil, delicado, que ponen quizá un poco más de armonía, melodía, no entiendo muy bien, pero acompañan la alabanza. Pero sí, claramente debe destacar la voz de la iglesia, debe destacar la voz
del pueblo, el canto congregacional, pero no es malo los instrumentos. En primer lugar, porque ya vemos creación de instrumentos musicales en el Antiguo Pacto y creados por la sabiduría que el Señor da a esas personas para desarrollarlos. Vemos el uso de instrumentos a lo largo de la historia del Antiguo Pacto, incluso en cántico de fiesta y alabanza al Señor, y en el Nuevo Testamento no veo por qué haya una prohibición expresa a utilizarlos. Así que yo creo que el arpa, en ese caso es un instrumento, podía haber dicho que solo cantaban, pero parece un instrumento. Representa la alabanza y el cántico a Dios, la adoración y la exaltación a Dios. Y yo creo que si es moderado, si no tapa las voces y si no hacen un show más que otra cosa, si es para acompañar a la alabanza, los instrumentos no tienen nada de malo. Como digo, tienen que ser equilibrados, porque sí que es cierto que hay gente que monta espectáculos. 30 guitarras, 40 baterías y al final mucho, sí, muy bonito, pero la iglesia ni se escucha, solo el grupo brilla. Y recuerden, no hay que tener un grupo de estrellas. Esas personas solo están ahí no para que la gente vea un concierto, sino para que ellos ayuden a toda la iglesia a alabar al Señor. Y cuando digo toda la iglesia, para aquellos que les gusta todo súper movido, digo para que alabe el de 20 años, pero también alabe la señora de 85 años, que no puede cantar rap, ni funky, ni trap, y que esa señora necesita que le permitan alabar al Señor en el culto público, y necesita que piensen en ella cuando van a elegir las alabanzas, para no tener a todos dando botes, y la señora ahí como, bueno, ya cantaré la siguiente si está más adecuada. Tiene que ser una alabanza que pueda entonar toda la iglesia. Así que vemos por un lado el arpa representando eso, y la copa de oro ya nos dice lo que representa. Nos dice concretamente copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ese incienso representado es las oraciones de los santos. Y entiendo en este caso que es una escena de alabanza, es una escena de exaltación, y muy probablemente este tipo de oraciones haga referencia a acciones de gracia. ¿Y qué hacían? Cantaban un cántico nuevo. Ya no era un desconsuelo, triste, ya no eran las mismas cosas, ahora un cántico nuevo, una nueva alabanza. Algo nunca quizá cantado antes ahí, o de la misma forma, un cántico nuevo. Versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Gente de toda tribu, de toda lengua, pueblo y nación. Pero mira lo que cantan. Digno eres. Hemos dicho antes, ¿quién es digno? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Eres digno de tomar el libro, desatar sus sellos. ¿Por qué eres digno? ¿Por qué eres digno? Porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste. De nuevo, ese cántico nuevo nos recuerda que lo que hace digno a ese cordero es su sacrificio. ¿Por qué? Porque por tu sangre compraste. Eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste. Y hermano, estas palabras de ahora me recuerdan que no hay lugar para el racismo en el pueblo de Dios. Por mucho tiempo en la historia se oprimió al pueblo negro con Biblia, haciendo creer que el cristianismo era de blancos y que ellos eran algo inferior, nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la realidad. Esta frase de ahora nos enseña claramente que todos valemos el precio de la sangre de Cristo por igual. Asiáticos, africanos, americanos, europeos, de Oceanía, de donde sea, portugueses, españoles, nigerianos, peruanos, ecuatorianos, colombianos, brasileños, australianos, norteamericanos, mexicanos, chinos, japoneses, coreanos, filipinos, de Taiwán, de donde sea. Porque ¿qué compró el Señor? Gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Gente de todo grupo étnico, tribu. Gente de todo grupo lingüístico, lengua. Gente de todo grupo político, pueblo. Y gente de todo grupo social,
nación, y forman ellos un reino y sacerdotes. Un reino y sacerdotes, versículo 10. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Los has hecho. Hermano, no éramos reyes y sacerdotes. Fuimos hechos un reino y sacerdotes por tu sacrificio y por tu sangre. Por el sacrificio de Cristo y su sangre, su pueblo ha sido hecho un reino y sacerdotes. Él es rey y su pueblo le ha concedido reinar con él. Apocalipsis 1:6. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. El nuevo pacto, en el Nuevo Testamento también encontramos, nosotros somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, pero no lo somos por nuestra naturaleza caída, sino que lo somos en Cristo, por su sacrificio y sangre. Ha comprado reyes y sacerdotes que reinarán con Cristo por toda la eternidad. Y ahora, en el versículo 11, vemos que entra en escena otro personaje. Hemos visto a un ángel poderoso, los querubines, los ancianos, y ahora vemos a muchos ángeles. Versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas, millares de millares. Es parecido a lo que leemos en Apocalipsis 7:11, y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Así que los ángeles también entran en escena, y Juan no sabe cuántos son. Sabía que eran 24 ancianos y tronos, sabían que eran 4 seres vivientes, sabía que había un trono, el Cordero, pero ahora dice que los ángeles mira y lo que ve son millares de millares, miríadas de miríadas, miles, cientos de miles de ángeles. No sé cuántos Juan está contemplando, pero era incontable. Y traen una canción. Siguen cantando. Recuerden, les han empezado a cantar al Cordero. Digno eres de abrir el libro y desatar los sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios, rey, un pueblo de toda lengua, tribu y nación, y los has hecho reyes y sacerdotes. Y ahora los ángeles entonan otra canción, versículo 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, todo el rato la palabra inmolado, para recordarnos dónde conquistó todo eso Cristo. La mayor conquista de la historia no fue la batalla de Trafalgar, no fue la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía. La mayor victoria alcanzada en la historia ha sido en el Gólgota, en la cruz del Calvario, donde allí Cristo compra un pueblo. Y miren lo que cantan, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y hermano, no sé si es casualidad, pero no creo. Son 7 cosas. Perfección, otra vez, el número de la perfección en Dios, el 7. Y son 7 excelencias, 7 virtudes, 7 cosas majestuosas. El poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza al Cordero, al Cordero. Hermano, 7 vemos otra vez en Apocalipsis 7:12, donde otra vez los ángeles cantan y vemos el mismo número. Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Primero los ancianos cantan porque han experimentado la redención, porque han experimentado la salvación. Y ahora los ángeles cantan porque han visto y han conocido de esa salvación. Han contemplado y han aprendido de esa redención. Mira lo que dice Pablo en Efesios 3:10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. El universo entero ahora empieza a hacer parte de la alabanza. Querubines, ancianos, ángeles, y ahora vemos
al universo, a la creación completa, alabando al que está en el trono, versículo 13, y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a las cosas que hay en ellos. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los querubines alaban, los ancianos alaban, los ángeles miríadas de miríadas, millares de millares alaban, y toda cosa creada en la tierra alaba, en el mar alaba, en los cielos alaba. Todo lo creado alaba al que está sentado en el trono. Y en el versículo 14, para finalizar, vemos la respuesta de los querubines a esa alabanza. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Y los ancianos se postraron y adoraron, se postraron y adoraron. Pero ¿por qué acaba así? Los querubines dicen amén. La palabra amén es una palabra que representa un sí contundente, un sí, Señor, sí, Señor. Y al cántico de los ángeles, al cántico de los ancianos, al cántico de la creación, los querubines solo dicen amén. Él es digno de recibir la honra, Él es digno de recibir la gloria, Él es digno de recibir el honor, Él es digno de recibir el poder, Él es digno de recibir la alabanza, Él es digno de recibir el dominio, Él es digno de recibir la acción de gracias, Él es digno de recibir el poder, Él es digno de recibir todas las cosas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, porque Él es digno. El Cordero fue inmolado, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el único que es digno de tomar el libro y de abrir los sellos. Y ahora, iglesia, hay esperanza, porque el libro se abrió, los sellos se desatan, y ahora sí, el plan divino no solo es conocido, las promesas y el programa de redención de Dios no solo es revelado, sino que eso significa que también será llevado a cabo. Y por eso seguimos aquí cantando al Cordero por su perfecta obra y por lo que conquistó en el madero, cuando fue inmolado y compró con su sangre un pueblo y lo hizo reyes y sacerdotes. Alabemos y exaltemos al que es digno por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Padre, gracias por estas palabras que, a pesar de que en sus primeros versículos, Señor, pueden traer preocupación, desesperanza, desconsuelo, al final dan un giro y nos recuerdan que el Cordero fue inmolado, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Señor, y que ahora tiene el cetro en la mano, y que Él es digno, y que se le ha dado todo dominio, toda autoridad, todo poder, toda potestad, y Él reina y gobierna por los siglos de los siglos. Señor, queremos ser parte de esa creación que lo adora, queremos ser parte de esa creación que lo alaba, y te damos gracias por recordarnos que Él está en el trono y es digno de ser exaltado por siempre y siempre. Gracias por estas palabras, gracias por este estudio, que sea edificante para mis hermanos, que sea enriquecedor para tu pueblo, edificante para tu iglesia, y que obres, Señor, a través de él mediante tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En Cielos Abiertos, turradio.com, nuestro pastor invitado, Juan Manuel Vaz.